Tadeo, querido, bueno, una semana que ha pasado entre la última columna de Visión Mundial y esta que arrancamos, pareciera ser que la cosa se empieza a acomodar, pero evidentemente todavía no termina de decantar lo que está pasando en el conflicto entre Medio Oriente, los Estados Unidos e Israel. Pero yo quería preguntarte a vos si realmente esto sigue siendo lo más relevante a nivel mundial o hay algo más que decís, che, presten atención a esto porque esto puede llegar a modificar lo que estamos viendo que está sucediendo a nivel mundial. Bien, respecto a la parte internacional y respecto a todo lo que tiene que ver con la situación actual en el Golfo Pérsico, Irán, Medio Oriente, todo lo que va referido a eso, es muy importante tener en cuenta dos puntos que creo que son más que importantes. El primero tiene que ver con la situación que tiene que ver con todo lo que, vamos a decirlo, este cese al fuego prolongado de Donald Trump. Correcto. Que responde más bien a una dinámica que en Estados Unidos ya le llaman taco, que quiere decir Donald Trump es gallina de nuevo. Claro. Que es seguir pateando para adelante, patea para adelante, patea para adelante, y no responde a ninguna dinámica, vamos a decirlo, regional, de agresión, lo que sea, que es lo que veníamos también sosteniendo, de que hasta cierto punto Estados Unidos no sabe cómo salir del laberinto que se metió, y bueno, entonces, antes de dar la cara, lo seguimos pateando para adelante. Algún día, por inercia, se tendría que resolver absolutamente todo. Eso es lo que está más o menos vamos a decirlo, en discusión. En discusión, claro. Pero que marca también lo confuso que está el panorama internacional, al menos desde los aspectos políticos y geopolíticos. Ahora bien, vos hacías una pregunta interesante, si esto era el tema más interesante que tenemos en la semana, o si acaso hay temas más interesantes o más importantes que va a ser respecto hacia a dónde avanza el mundo. Y creo que algo que tiene que ver con la Argentina sucedió en estos últimos días, que es la visita de una persona llamada Peter Thiel. Correcto. Ayer lo repasamos. Repasamos un poquitito, decíamos, es el CEO de una de las empresas que aparentemente se quiere instalar en la República Argentina, ¿no? Sí, tiene una particularidad muy llamativa esta persona. Cuando estamos hablando de Peter Thiel, es el cofundador de PayPal, junto con Elon Musk. Claro, correcto, que hay una foto de ellos jóvenes, ¿no? Un joven Thiel con un joven Elon Musk sin pelos, ¿no? Sin pelos, con mucha entrada pese a su juventud. Sería, es llamativo, pobre, la genética no lo beneficiaba mucho. Lo acompañó. Lo que no compensa la genética lo compensa el dinero. Un saludo para Elon, claro, que nos está mirando hasta es ahora. como se dice, no somos feos, somos pobres. Esa es la que pasa. Marca la diferencia. Sí, es así. Totalmente. Bueno, esta persona, Peter Thiel, es uno de los CEOs de una organización llamada Palantir. Sí. No sé si ustedes saben el significado de ese nombre, Palantir. ¿El significado no? El significado de Palantir. El origen de Palantir. No. Palantir viene de la serie de El Señor de los Anillos, tanto del libro como de la película. Es una piedra que permite ver a dónde está el enemigo. Correcto. Se te permite espionar. Mirá vos. Claro. Pero el problema de la utilización de esta piedra es que te absorbe para el lado malo, para la oscuridad. Entonces, que haya designado el nombre de su empresa de seguridad en inteligencia artificial, que tuvo su origen financiado por la CIA, un nombre en los cuales Palantir en sí mismo quiere decir vemos a todos, pero nos va llevando a la oscuridad. Claro. Ya desde el inicio nos tiene que poner algunos resonar red flags de manera directa, porque no es algo muy claro, transparente lo que está dirigiendo esta persona. Y esta organización Palantir tiene como, vamos a decirlo, meta final la imposición de la inteligencia artificial en los gobiernos a nivel general global, no únicamente en Estados Unidos, sino en todos los países que puedan meter la pata. Y por lo visto Argentina es tierra fértil para todos estos movimientos internacionales que están haciendo mella actualmente dentro de toda la convulsa situación internacional, en lo que tienen que ver con sus posiciones. Dentro de todas las posiciones estamos hablando Palantir, control digital, control del algoritmo, que es lo que una persona ve, piensa, siente, se comunica, manipulación en torno a noticias también, que va incrustado en todos estos movimientos. Manipulación respecto al control absoluto de todos los datos. En Estados Unidos lo utiliza el ICE para las deportaciones. Claro, que entiendo que uno de
si bien hace un tiempo viene aplicando esto, entiendo que en el último tiempo lo empezó a aplicar justamente para esto, ¿no? Para la casa de inmigrantes. La casa de inmigrantes, la selección de objetivos militares en Irán, que por cierto terminaron bombardeando escuelas, hospitales y demás, todo tiene que ver con esta política de Palantir, en los cuales ellos hablan de la supresión, es decir, la inexistencia total de los estados para avanzar hacia una nueva era de hombres. Hombres que no necesariamente tienen que ser hombres, sino que tienen que ser dirigidos por una máquina, porque la máquina es más inteligente que el hombre. Ay, parece ciencia ficción. Futuro distópico mal, ¿no? Ay, sí. Parece ciencia ficción, pero justamente esta semana, antes de que llegue Peter Thiel a la Argentina y se reúna con todos los funcionarios del gobierno, ayer con Milei y demás, Palantir publicó un testamento, vamos a decir, 22 puntos para el futuro de la humanidad. Y en esos 22 puntos se dice directamente que la democracia es el peor sistema existente, porque en realidad las personas no saben lo que quieren. Claro. Y bueno, aparte, no feo fallas en su lógica. claro, no está muy alejado, digamos, de algo que está pasando, ¿no? El problema de todo esto es que ellos dicen que ellos sí saben hacia dónde quieren ir, entonces dicen que Estados Unidos le debe mucho a ellos por el desarrollo tecnológico que ha llevado a cabo Palantir en las últimas décadas y todo Silicon Valley, porque no únicamente es Palantir, sino que hay una especie de competencia abierta entre, por un lado Elon Musk, por el otro lado Bill Gates, por el otro lado estas personas de Palantir, Mark Zuckerberg también. También, Sí. claro. No es Ahí que- están todas, Mark. no Qué es bárbaro. que estas personas tengan, vamos a decirlo, una competencia respecto a diferentes proyectos, sino que vamos a hacer lo que es el mismo proyecto, solo que depende qué modales es el que se utiliza para llevarlo a cabo. Y estas personas son el eje más agresivo. Y en medio de eso me parece que es muy peligroso que el futuro del país, si por ejemplo se le da el control del sistema electoral a estas personas, Correcto. porque justamente se da en la misma semana en que el gobierno propone una reforma electoral al 100%. Ah, mira. Qué casual. Lo ¿Qué? cual es bastante llamativo de que justamente esta visita, el programa de reforma electoral y varias otras cuestiones que tienen que ver con la digitalización y la seguridad en Argentina. Recordemos que también hay una especie de cacería de brujas en contra de los periodistas. Correcto, y demás, sí. y todo esto lógicamente nos pone en un momento un poco grave y crítico. Ahora bien, vos decías tema internacional. Esto es un tema de debate internacional respecto A la regularización, ¿no? Cómo se regulan estas plataformas y todo eso, ¿no? No únicamente las grandes corporaciones que siempre hacen su juego, porque ellos se rigen legalmente por las leyes de Estados Unidos. Correcto. Que ellos mismos manipularon y hicieron. Entonces, El famoso echar la ley, echar la trampa. claramente, pero el problema acá es hasta qué punto se va a permitir que la inteligencia artificial, que el control del algoritmo, las redes y demás, jueguen un rol relevante en el futuro y en la decisión del futuro de la humanidad. Y todo esto que suena a ciencia ficción ya es una realidad en los hechos, porque bueno, casi todas las políticas implementadas luego de la pandemia y todo lo que conlleva estos años en los cuales toda la información está digitalmente, ha sido, vamos a decirlo, muy contundente. Y mientras en Occidente, que es lo que a nosotros nos llega, Estados Unidos, Europa, tenemos estas corporaciones que se están debatiendo el futuro, en otros lugares tenemos, por ejemplo, en China, que el gobierno ha regularizado de que ninguna toma de decisión de poder puede ser tomado 100% por la inteligencia artificial, sino que todo tiene que pasar por manos humanas. Que China haya impuesto este punto cuando está en puntero en inteligencia artificial, marca también la desconfianza que existe dentro de incluso el mismo gobierno de la República Popular China hacia el algoritmo. Entonces, hay bastantes cuestiones ahí para tener en consideración y lamentablemente Argentina, que no tiene ninguna proyección, vamos a decirlo, estratégica en cualquiera de las áreas importantes del gobierno, lógicamente se ve perjudicado al quedar al merced de, bueno, estas grandes corporaciones sí, que venden absolutamente todo y después, bueno, es bastante complicado luego mantener un control
sobre lo que ellos tratan de controlar. Peter Thiel compró una casa, ¿no? Compró no sé si en Palermo o por ahí, ¿no? O sea, se va a instalar acá durante un tiempito, se compró una casa, dijo, bueno, acá me quedo y vamos a arrancar. Quería agregar de todo esto, cómo también estas nuevas corporaciones se empiezan a meter de a poco no, ya hace mucho que se empiezan a involucrar en decisiones políticas y democráticas, pero Peter Thiel era como en su momento la oveja negra, ¿no? Porque en su momento en Silicon Valley, donde nacen todas estas grandes empresas como Facebook, Google y tantas otras que se instalan, en su momento eran todos progres, ¿no? Eran progresistas, con pensamientos progresistas, todos los que estaban ahí. El único que desentonaba ahí adentro era Peter Thiel, que era el único que tenía una mirada completamente distinta a la que tenían ellos. Con el paso del tiempo se empezó a convertir, digamos, Silicon Valley y todos esos grandes empresarios empezaron a transformarse e ir hacia el lado de Peter Thiel, que de hecho en la campaña electoral entre Hillary Clinton y el muchachito que hoy gobierna en Estados Unidos, Donald Trump, el único de todos los de Silicon Valley que puso guita y acompañó efectivamente a Donald Trump fue Peter Thiel. El resto estaba con Hillary Clinton. Cuando termina ganando Donald Trump, terminan entendiendo que, era por acá la cosa, y es como que recién ahora se empieza a revertir y empiezan a acompañarlo a Donald Trump. Pero el primero de todo fue Peter Thiel. Hay algo muy llamativo de todas estas personas, es que este es de la escuela austríaca originaria. Él se declara anarco-libertario al 100%. Pero está en contra de la libertad y la democracia, que son los principales lemas del libertarismo. Claro. Incluso hace muy pocas semanas se murió Habermas, que era un alemán teórico muy grande de este modelo, y que era gran amigo de él, pese a que eran todas las contradicciones juntas, habidas y por haber. Esto marca algunas cuestiones llamativas. Ahora, vos mencionabas respecto a que esta persona no era tan progresista y demás. Hay un abismo muy diferente entre el progresismo, lo que se dice progresista, y el pensamiento que esto impone. Porque esta persona, al igual que los partidos de extrema derecha en Europa, ahora vamos a explorar un poco eso, esta persona es homosexual, tiene su pareja, está casado. Correcto, sí, es cierto. Lo cual no encaja con el término que vamos a decirlo de extrema derecha o de una persona conservadora y demás. Ellos tienen otro pensamiento respecto a lo que se suele llamar el transhumanismo, el avance de la nueva evolución humana. Incluso en esto también tiene que ver Elon Musk en su competencia con Neuralink, de poner implantes, chips en los cerebros y demás para hacer personas más inteligentes o descargar datos y demás. Todo eso está avanzando, suena todo a ciencia ficción. Chicos, parece Black Mirror, pero no, pero no, es realidad. Lo que estamos hablando acá en Rayo Media se habla en los foros internacionales. Es muy interesante para analizar, porque parece 100% distópico, porque mientras en nuestros países tenemos pobreza, hambre y demás, estas personas están diciendo, incluso sin ponerse colorado, que es necesario que 9 de cada 10 personas pierdan el trabajo para que esa persona absorba el trabajo de 10 personas de manera mucho más eficiente. Claro. Es decir, el mundo que se está pensando desde estas grandes corporaciones y de esta élite política es un mundo en los cuales no entramos todos. Y ahí entra un pensamiento fundamental también de esta nueva élite que se llama malthusianismo. Malthus era un pensador británico que decía, si el desarrollo de humanidad sigue así, no va a haber alimentos para todos. Claro. Entonces hay que desarrollar políticas suficientes para ir limitando el consumo. Claro. No el consumo, la cantidad de personas. La reproducción de personas en realidad, claro. Por eso también a nivel mundial parece como, está pasando que hay una baja en la tasa de natalidad. No, es una planificación que se viene dando positivo. Hace muchos años. Y todo esto nos tiene que llevar a pensar en las manos que estamos quedando al final de todo, y más aún así en un país como Argentina, en los cuales tenemos grandes problemas estructurales, que parece que ha sido seleccionado como país laboratorio por toda esta élite y las grandes corporaciones. Recordemos que incluso el año pasado se le lanzó un salvavidas al gobierno de Javier Milei, injustificable desde cualquier perspectiva financiera. Por ende, acá hay algo más que el amiguismo, la buena onda que uno pueda tener, y que hay otros intereses detrás de cada uno de estas corporaciones. Por lo menos predican con el ejemplo, en el caso de esta persona. También nos tiene que llamar la atención el apoyo internacional que van tejiendo, las redes de contactos y demás,
lo cual es muy complicado para interpretar para nosotros. No augura un buen final la continuidad de estos acontecimientos. Pero mientras esto se discute, vamos a decirlo, en Occidente, con estas corporaciones y demás, Sí. hay otro mundo en los cuales ya empiezan a no tener mucha presencia estas personas, y por eso cuando hablamos de la mayoría global, por ejemplo en China, estas personas son inexistentes y el poder que pueden llegar a tener es inexistente. Y así gran parte del mundo, en todo el sudeste asiático también tienen una influencia muy menor. Pero eso no nos quita que en nuestra realidad nos impacte de lleno. Completamente. Vuelvo a lo que habías dicho de que la Argentina pareciera ser que es un laboratorio de experimental, no solamente para este tipo de personas, digamos, que vienen con este tipo de corporaciones, sino también como modelo económico, ¿no? Un modelo de funcionamiento económico, y tiene que ver con también estas regulaciones, ¿no? Lo que ellos insisten es desregular todo, o sea, déjenme hacer lo que quiero hacer sin ningún tipo de oposición por parte del Estado que puede llegar a regular algún otro tipo de cuestiones para su funcionamiento. Y una de las cosas que yo veía de Peter Thiel es detesta y aborrece la cuestión de los impuestos, ¿no? Entonces como que se empieza como a sumar esta cuestión, modelo económico sin restricciones, sin ningún tipo de control, eliminación de impuestos y una cuestión de un montón de cuestiones que avasallan a una democracia para tomar un poder completo, que entiendo que como su eje central es aguante los monopolios, ¿no? Una cosa así, es la mirada de Peter Thiel. Totalmente, él dice que los monopolios no son un peligro, sino que son las personas inteligentes que lograron destrabar el sistema. Claro, Entonces, que es como si vos querés hacerte cargo de algo, tenés que monopolizarlo, no hay otra. O sea, no es que vos creás una empresa para... La libre competencia... No, acá lo que hay que es monopolizar, eso es lo que dice. Bien, libre competencia, libre mercado, ya estamos teniendo problemas teóricos en la interna que ellos mismos manejan. Pero hay algo sumamente interesante desde la perspectiva de análisis estratégico, de que también se está analizando hasta qué punto las poblaciones aguantan tanta presión. Claro. Porque si algo es llamativo desde Argentina, que ya llevamos una década entera de crisis económica, sí. es galopante. Y sin crecimiento. Sin crecimiento, que parece que esto no tiene fin, y el desgaste tanto psicológico y demás. Y lo que se analiza también desde los centros de los data centers, la administración de el consumo de los datos, qué es lo que las personas piensan y demás, se está analizando gravemente de que el pueblo argentino, después de haber sufrido tanta presión y después de un gran desgaste continuo, ya no tiene la capacidad y voluntad de lucha y de razonamiento respecto a los diferentes impulsos que se le va aplicando. De tal manera que parece ser, al menos en sus cálculos por ahora, aunque la realidad siempre puede ser otra y se pueden llevar una sorpresa, parece ser que van direccionando el panorama como ellos quieren. Entonces, hay ciertas cuestiones que incluso psicológicamente y analíticamente hay que prestar atención. No sé si se acuerdan, hace un mes y medio, el tema de los Terians. Sí, fue viral. Furor. Habían 4 gatos locos literalmente en el país, y fue tapa y furor durante semanas y semanas y semanas. Bueno, el timing, el tiempo exacto en lo que saltan con los de los Terian era mientras se discutía la reforma laboral. Correcto. ¿Cómo tapamos una cosa con la otra? ¿Cómo imponemos agenda a la población? Eso también tiene que ver mucho con lo comunicacional, pero que supera lo comunicacional. Van a un paso más, porque es la transformación de la realidad de las personas, mientras se le hace creer algo que es minoritario y que no tiene mucho más alcance, y hacen de eso un fenómeno social para tapar una realidad estructural que han estado cambiando. Entonces, todas estas operaciones, que se suelen llamar incluso PsyOps, operaciones psicológicas, vamos a tener que habitualizarnos. Y creo que para el despertar de los argentinos y el despertar de las conciencias y la comprensión de lo que estamos por delante, lo que está en juego, y la necesidad también de presentar una alternativa para al menos tener la mente descolonizada de alguna u otra manera, vamos a tener que empezar a identificar cada uno de estos factores y de estos como ahora la visita de este señor en el medio de toda la psicosis de los tiroteos en las escuelas, que es todo, ¿no? Un problema que no existía en Argentina. Claro. Un problema que no existía en Argentina.
Creo que es algo catastrófico porque incluso se impone, porque esto también tiene que ver con el algoritmo, con TikTok, con cómo se fue impulsando todo esto, para hacer estas operaciones de que los niños pinten en la escuela tiroteo tal cosa para que no tener clases, y sumado a una catástrofe de un hecho real, no menor, que también tuvo que ver con la utilización masiva de redes sociales, por ejemplo Reddit y otras páginas muy proamericanas, que son las plataformas para incentivar vamos a decirlo, la programación para estos hechos. Es complicado. Estamos atravesando tiempos muy complicados y por eso la columna del día de hoy tiene que ver con lo internacional, pero también con el reflejo hacia cada uno de nosotros local y todo lo que tiene que llevar y lo que nos tiene que dar a entender. Y por último, incluso lo que hemos visto, lo de la carne de burro, que también fue viral en las últimas semanas. ¿Cuántas cabezas de ganado de burro hay en Argentina? Claro, ¿dónde están las...? Claro, dijo un amigo mío, ¿dónde están los criaderos de burro? No es que vas por la ruta, viste, en viaje y ves burros al costado, ¿no? Bueno, hay 80.000 burros en Argentina. No podemos alimentar a toda la población Vamos argentina. a extinguir a los burros. Claro. Pero en medio de eso discutimos la carne de burro y no discutimos las cuestiones estructurales que nos llevan a consumirla. ¿No? Totalmente. Entonces, creo que siempre van corriéndonos de la perspectiva que tenemos, que tiene que estar en el foco de la discusión. Esto también tiene que ver con la ventana de Overton y ir explorando de a poquito hasta qué punto se puede llegar a imponer ciertas temáticas y también ciertas políticas. Pero bueno, al final parece que tratan a la población como el hámster en la jaula, para entretenerse y también lógicamente para sus beneficios más que económicos que logran estas personas, con una mentalidad que ya vimos que no parece ser de las mejores ya desde el origen del nombre. Nos indica que bueno, tendríamos que tener cuidado con estas personas. Una situación compleja para la República Argentina. Empezamos a quedar en un lugar bastante incómodo ante este tipo de regulaciones o ante este tipo de llegada de este tipo de personajes y de empresas que quieren, justamente hacerse del control de un montón de recursos en nuestra República Argentina. Hay que estar atentos porque tal cual lo decís, la cantidad de factoides que nos van a ir disparando, nos van a ir distrayendo de los temas comunes. Mientras atrás van pasando los elefantes, nosotros seguimos discutiendo, por ejemplo, si están bien o no los Terians, ¿no? Como dentro de los tantos temas. Sí. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos. Algo interesantísimo, me parece que está re bueno poder conversarlo, entender dónde estamos, ¿no? Geopolíticamente hablando y sobre todo estructuralmente dónde estamos. Me parece interesante poder repasarlo y sobre todo esto, abrir un poco más los ojos, que se viene complicada la cosa. Tadeo, muchísimas gracias.